Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro servicio dominical. Hoy, mayo 10 de 2020. Estamos desde nuestras casas mientras el Señor nos permite regresar. Igual, lo importante es la presencia de Dios y sabemos que Él está ahí con ustedes y está aquí Amén. con nosotros. Amén. Pero para confirmarlo en nuestra mente, en nuestro corazón, no porque no sea una realidad, pues vamos a poner delante de Dios este tiempo. Entonces vamos a orar. Bueno, vamos a leer con la palabra de Dios en Números capítulo 6, verso 24, que dice lo siguiente: que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Bueno, bendito Padre, en este precioso día de las madres, Señor, damos gracias a ti, Señor, porque tú nos sonríes, bendito Rey del cielo, Señor. Tu gracia está sobre cada uno de nosotros, Señor. Padre, gracias por la vida, Señor. Gracias por la familia que nos has dado, Rey del cielo. Gracias por cada mamita, Señor mío, en el nombre de Jesús. Bendecimos a cada madre en este día tan especial, Señor, que tú nos des a todas la salud, el bienestar, el gozo, la alegría y la paz. Pero lo más importante, Padre, que siempre estemos pegados a ti. Iglesia, que siempre estemos conectados contigo, Papito Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿cómo vamos con la cuarentena? Pues vamos guiados por el amor de Dios Padre y fortalecidos en la paciencia de su Hijo. Ese ha sido nuestro eh, lema, nuestra nave para cruzar, así como nuestra imagen que nos acompaña. Pues estamos cruzando este gran río de la pandemia, de la cuarentena, del aislamiento, y bueno, que sea el Señor guiándonos para que en medio de esto podamos entender su amor y expresarlo a otros y tener la perseverancia y la paciencia suficiente para esperar ese momento o esos días en que poco a poco, porque no va a ser de un momento a otro, pero que poco a poco volvamos, no diríamos que a la normalidad, porque ahorita con este virus, pues lo normal es estar guardados, ¿no? Sino que, bueno, que volvamos al tiempo similar a como era hasta febrero de este año. Bueno, vamos a la palabra del Señor, vamos a comenzar y quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el libro de Gálatas, Gálatas capítulo 6, versículos 1 al 3. Gálatas 6, versículos 1 al 3. Vamos a dar un tiempo para que usted vaya a su palabra. Gálatas capítulo 6, versículos 1 al 3. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar uno las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Wow, esa última frase, ¿no? No eres tan importante. Por supuesto, somos valiosos delante de Dios, pero ocurre que todos sus hijos somos valiosos delante de Dios. ¿Qué quiere decir? Pues que yo no soy más importante que un hermano en la fe, cualquiera que sea este. Antiguo, nuevo, pastor, ujier, simplemente miembro de la congregación, nadie es más importante que el otro. Entonces aquí la palabra del Señor está siendo fuerte, pues esta iglesia tenía sus inconvenientes en que habían llegado personas y enseñando, desviando la fe hacia las obras judaizantes. Y bueno, no es el tema de hoy. El llamado aquí es que si alguien de la iglesia, alguien, un hermano, dice, si un creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían juzgarlo y expulsarlo de la congregación. Amén. No, por supuesto que no, eso no es lo que dice
El apóstol Pablo dice, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino. Ningún cristiano, escúchame, ningún cristiano de ninguna época, de ninguna raza, región o nación, debería pensar que es independiente, que no tiene necesidad de la ayuda de otros. Por eso el Señor nos llama a congregarnos, porque desde el comienzo, Dios en el Edén, cuando vio a Adán, en toda la perfección de la naturaleza, todo había sido creado ya, mejor dicho, eso estaba funcionando uno a Dios en su infinita sabiduría, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces creó a la mujer. ¿Para qué? Para que fuesen complemento el uno del otro, para que ella ayuda idónea y para que el hombre la amara, la cuidara. Y bueno, a propósito, es el momento de felicitar a todas esas madres, a todas esas mujeres virtuosas, todas esas ayudas idóneas que nos trajeron primero a la vida, que todo Dios, ¿qué tal? Pero también que a través del matrimonio nos han dado la bendición de traer hijos al mundo. Feliz día, mamás, Dios las bendiga y que ojalá todos nosotros, hijos y esposos, les hagamos todo lo feliz que merecen ser. Feliz día, mamitas. Bueno, volvamos a nuestro tema de hoy. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo aquí en la segunda parte, oye, ayudémonos las cargas de uno, ayudémonos a llevar las cargas de los unos y los otros. Es decir, nadie está exento del deber de ayudar a otros. Escúchame, nadie. No, es que yo no sirvo para servir. No, es que a mí me da pena orar. No, mira, nadie está exento. Jesús dijo que Él vino a servir y no a ser servido. Y si nosotros nos decimos seguidores de Cristo, pues deberíamos imitarle en esa idea, ¿no? Mira, el significado de la palabra solidaridad se queda corto para describir lo que debe ser la relación entre los seres humanos que se dicen o que nos decimos cristianos. El cuerpo de Cristo, la iglesia, funciona apropiadamente cuando sus miembros trabajan juntos para el bien común. Ayer en la reunión de hombres hablábamos de la importancia de no perder el norte que tenemos hacia congregarnos los domingos a las 9 o a las 10 de la mañana, dedicar ese tiempo, porque desafortunadamente por esto del trabajo en casa, el estudio en casa, del estar todo el tiempo en un computador, puede estar dándonos la excusa para decir, ay, otra vez computador, otra vez ahí el culto, yo después lo oigo, yo después lo veo, aprovechando que todo esto queda en las redes. Pues no es lo que Dios quiere. Por eso el jueves lanzábamos, y esto pues fue escuchando a un joven familiar en Bogotá, no dejemos de conectarnos como algunos tienen por costumbre. Es necesario. ¿Por qué? Porque es a través de esta conexión ahora virtual que podemos ayudarnos a llevar las cargas de unos los otros. O sea, es importante. Además, es un mandato del Señor. El Señor no dijo lo que vamos a encontrar en la siguiente cita, en Juan 13, 34, 35. El Señor no puso nota, a excepción de cuando estén en cuarentena y no. Vamos a ver qué dice Juan 13, versículos 34 y 35. Repito, esto es una orden del Señor. Es el carnet que nos dio, la escarapela, la manilla, así como en los hoteles, si usted no tiene la manilla, pues no le sirve en el almuerzo. Es decir, mira, esto es la marca que el Señor nos dejó a través de su Santo Espíritu. Juan 13, 34, 35. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis La discípulos. Reina Valera dice, en esto sabrán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. ¿Y qué es el amor sino el ayudarnos unos a otros en nuestras necesidades, en nuestras angustias, en nuestros temores? Y atención, que es a lo que el Señor nos está llamando hoy, ante nuestras caídas, ante el pecado que cometemos.
Hace 2 domingos y hace 8 días veíamos que caer no es fracasar, pero quedarse ahí sí. Y muchos se han quedado porque nos ha faltado el amor para animarles, para recibirles. Una persona también que ha regresado a nuestra iglesia, a nuestra congregación, así sea virtualmente, nos decía ayer, le habían creído al enemigo que si volvían, la iglesia los iba a recibir con, oiga, ¿qué les pasó? ¿Por qué no habían vuelto? ¿Es que andaban en pecado? Bueno, yo me pregunto, ¿será que eso pasa? ¿Será que eso sucede? Pues bueno, vamos a la palabra de Dios, vamos a unos versículos, a unos pasajes del Nuevo Testamento, tres que tienen algo en común. El primero de ellos es en Lucas capítulo 7, versículo 37. Evangelio de Lucas capítulo 7, versículo 37. Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Bueno, el Señor está ahí comiendo en una casa y el celador regó la bola por el citófono que Jesús estaba ahí. No, mentiras. No, esta mujer que dice ahí de mala vida, pues no sabemos si era de profesión o era que había tenido una vida loca, no sabemos. Dice cierta mujer de mala vida. Ella ha recibido de parte de los comentaristas el adjetivo de que era prostituta, de que no sé, no sabemos que era María Magdalena, no sabemos. Lo que dice la Biblia es que era una mujer de mala vida. Y esta mujer toma la iniciativa de ir y adorar a Jesús. Los esclavos, lo hemos visto cuando hemos hablado de la Santa Cena y el momento en que Jesús lavó los pies de los discípulos, los esclavos eran los encargados de lavar los pies de los visitantes a las casas en los tiempos de Jesús. Y más cuando esta persona era un personaje importante, alguien de importancia dentro de la sociedad judía, pues los esclavos se preocupaban más por lavar sus pies bien, y pues porque venían de caminos polvorientos y demás. Y bueno, esta mujer no solamente entra a lavar los pies del Señor Jesús y que usa un perfume que pues, para algunos era un desperdicio ponerlo en los pies del Señor, sino que retó a un poco de gente que había ahí y entonces la gente se molestaba porque el Señor se dejaba tocar los pies por las manos de una pecadora. Y entonces ahí tenemos un episodio bien tenaz de una persona pecadora que viene a Jesús y pues hay reacción alrededor. Vamos a otra cita en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, Juan 4. Vamos al versículo 7 y después vamos a ir al 18. Juan capítulo 4, versículos 7 y luego el 18. Juan 4, 7 y 18. ¿Qué dice el 7, mi amor? Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Bueno, aquí el Señor Jesús va con sus discípulos, va de Nazaret hacia Jerusalén y pues aunque la mayoría de caravanas daban la vuelta por la orilla del río Jordán, porque era pues un camino más largo, pero evitaban pasar por Samaria, pues Jesús sí va con sus discípulos y para en un lugar de Samaria y es mediodía y entonces los discípulos van a ver si está abierto Cocorico o alguno de los restaurantes y van a buscar almuerzo y Jesús se queda ahí sentado o cerca a un pozo de agua y entonces viene una mujer a sacar agua y Jesús le pide agua. Y aquí hay algo importante, es que los judíos evitaban a los samaritanos por situaciones desde el Antiguo Testamento, había una rivalidad doctrinal, política y si se quiere hasta militar, pero Jesús le habla a esta mujer y conocemos la historia.
ella primero se sorprende de que Jesús le hable, pero después empieza una conversación que Jesús va propiciando hacia la vida personal de esta mujer. Y en el versículo 18, cuando él le dice que, ella dice que va a ir a que vive sola y esto, entonces miremos qué le dice Jesús en el versículo 18. Dijo Jesús, no tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Uy, Ciertamente dijiste la verdad. Gracias, amor. Perdona que te interrumpa. Aquí vemos que Jesús, como diríamos hoy, se le metió al rancho. Era una conversación informal y de pronto Jesús, que conoce nuestra vida, le dice a ella que conoce a profundidad su pasado y su presente. Y esta mujer trata de desviar la conversación y entonces le habla de asuntos religiosos, que es mejor congregarse en Arrayanes, no, que es mejor congregarse en el centro y que a dónde van ustedes. Y empieza a evitar que el Señor siga confrontando su vida. Entonces, en primer lugar, vimos una mujer de mala vida que se acerca a Jesús a honrarlo con un perfume carísimo y a declararle que es el Señor, porque se pone a los pies de él. Y aquí en el segundo caso es el Señor el que busca a esta mujer, se acerca a esta mujer, toma la iniciativa de tener un diálogo con esta mujer. Pero vamos a la tercera cita, vamos a otro pasaje bíblico que tiene en común con los que estamos viendo hasta ahora los personajes. Estamos hablando de Juan capítulo 8 versículos 1 al 11. Juan 8, 1 al 11. Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano a la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudiera usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Bueno, 3 historias aquí de 3 mujeres que tuvieron un encuentro con Jesús. Una fue en busca de él, a adorarle, a rendirle tributo, a mostrarle su amor y su arrepentimiento. Se puso a sus pies. La segunda fue Jesús el que se dirigió a ella. Fue Jesús el que rompió el hielo. Fue Jesús el que le dijo, dame de beber. Y la tercera fue traída al Señor por un grupo de hombres que, como dice ahí, pues habían desde muy jóvenes hasta mayores. Las 3 mujeres pecadoras. En el último caso, en el caso de la mujer adúltera, si Jesús aprobaba o apoyaba el apedreamiento, sería acusado ante Pilatos. Y si no, sería acusado ante el pueblo. Era una trampa realmente lo que le estaban tendiendo a Jesús. No estaban buscando hacer justicia. Ellos habían podido tomar una decisión sin preguntarle al maestro. Pero como él estaba ahí en el templo, los fariseos enviaron
a esta gente, o estarían aún en medio de ellos, para buscar que Jesús tomara una decisión y poderlo acusar, como ya dijimos, o ante las autoridades romanas o ante el pueblo que seguía la ley de Moisés. Aquí tenemos que ser muy claros. El pecado es aborrecido por Dios. Y al pecador solo hay tres maneras de tratarlo. Pues vamos a ver, estamos haciendo aquí un resumen, porque seguramente usted me va a decir, no, pastor, hay multiformas de tratar al pecado. Bueno, sí, tal vez usted tiene razón, pero según nuestro ejemplo aquí, pues vamos a mirar tres maneras de tratar con el pecado. Tres mujeres. Esto no quiere decir pues que las mujeres son las pecadoras. No, es que hay larga lista de pecadores en la palabra de Dios, desde el principio hasta el fin. Pero hemos escogido estas tres historias porque son situaciones que se pueden dar hoy, en el siglo XXI. Mujeres que buscan adorar al Señor, pero son proscritas por un pasado de prostitución, de drogadicción, inclusive de narcotráfico o de haber sido guerrilleras o paramilitares. En muchos lugares estas mujeres son rechazadas. Es más, hoy día lo vemos y se considera que no tienen, no pueden estar dignas de estar en un lugar las mujeres que por su aspecto y por su nacionalidad pues son rechazadas. Hablo de las damas venezolanas, pero repito, esto es normal hoy día también. Entonces vamos a ver tres maneras de tratar con el pecador según unos pasajes del Nuevo Testamento que estamos mirando. Inclusive el Antiguo Testamento también vamos a estar mirando. Entonces, la primera manera que vamos a ver es la manera como trata el pecador al pecador. Es increíble, es increíble. Pero nosotros los seres humanos, tenemos una doble moral. Jesús criticaba la hipocresía de los fariseos y nosotros, la iglesia. Ay, Señor, delante de Dios, que conoce nuestros corazones, sabe de la doble moral con la que muchas veces usted y yo hemos reaccionado frente al pecador. Y por eso en Gálatas, al comienzo, el apóstol Pablo, yo no sé si de una manera sarcástica decía, ustedes que son espirituales, ayuden al que cayó. Jeremías, capítulo 17, versículo 9, es una expresión profética fuerte, pero real. Jeremías habla de que es terrible que el pecador caiga en manos de otro pecador. ¿Qué es esto, Señor? Sí, ¿por qué? Porque miremos la palabra de Dios en Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Jeremías 17, 9. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? ¿Quién sabe? A ver, pues yo pregunto, usted no me puede contestar, no tenemos manera de ser aquí interactivos, pero ¿quién conoce realmente qué tan malo es tu corazón? Sí, claro, Dios, pero también tú. Nosotros sabemos realmente quiénes somos. Así tratemos de disimularlo. La mona, aunque se vista de seda, el corazón humano, somos crueles, engañosos, perversos. Yo créame, tengo conceptos que me hacen entender esta frase, pero una de las cosas que más me duele a mí como ser humano es ver la crueldad, inclusive de niños y también adultos, burlándose de un defecto físico de una persona. Eso me duele cuando yo veo que están remedando a una persona con algún defecto en su manera de caminar o de hablar. Pero tengo que reconocer que muchas veces lo hice
que en esos programas de cámara escondida donde se burlan de la gente, donde vuelven personaje las equivocaciones de la gente, eso causa risa. Que alguien se caiga causa risa. Es que el corazón humano es engañoso y perverso. El corazón. Aquella pecadora tenía un cómplice. ¿Dónde está? ¿Está ahí dentro de los acusadores? ¿Era menos culpable él? ¿Por qué tenían misericordia con aquel hombre? Porque sí le conocían. Ellos dicen, esta mujer fue sorprendida en el acto. O sea, no estaba sola. Fue sorprendida en el acto. ¿Por qué esto? ¿Por qué hacia la mujer? ¿Por qué se considera que un hombre que es adúltero, que tiene varias amantes, se considera que, ay, es que como es hombre, pero si una mujer tiene esa misma actitud, no van a usar un término que yo pueda decir aquí respecto a su conducta. Los ciegos, con sus propias faltas, son crueles con los pecados de otros. Escúchame, los ciegos con sus propias faltas son crueles con los pecados de otros. Esa rigurosidad o esa fuerza o esa claridad que tenemos para decirle a la gente lo que merece, muchas veces está tratando de ocultar nuestras faltas. ¿Conoces a alguien así? Bueno, vamos a ver a la historia antigua. Vamos a Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 5. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 5, conocemos la historia del rey David, que un día que estaba con tiempo libre, no había ido al trabajo, no había ido a la guerra, no había ido a ejercer, entonces estaba canaleando ahí en la terraza y vio a Betsabé y se enamoró de ella y entonces pasó lo que pasó, tuvieron relaciones sexuales y Betsabé quedó embarazada y ahora qué iba a pasar con el escándalo cuando eso saliera en Facebook, en Instagram. Entonces David como rey se da mañas y trae al esposo de Betsabé y trata de que él tenga relaciones sexuales con ella para enredar el embarazo. Y este hombre muy fiel a sus principios se niega a estar con su esposa mientras sus subalternos estaban en la guerra y David se da mañas y lo manda ya al frente de batalla donde más peligro corría y efectivamente murió. Y bueno, David después, un rey muy misericordioso, estuvo consolando a la viuda y ahora vive con él y ya todo pasó. Y ha pasado un año, ha pasado un año. Y viene el profeta Natán y le dice a David, ¿qué hacemos con un hombre que tenía mucho ganado y su vecino tenía una ternerita? Y a este hombre que era rico le llegó una visita y robó la ternera de su vecino para ofrecerle banquete a sus visitantes. ¿Qué debemos hacer con este hombre? Le pregunta el profeta David. Y entonces David contesta en 2 de Samuel 12:5. Entonces David se puso furioso. Tan cierto como que el Señor vive, juró, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Claro que merece la muerte porque ese hombre es perverso, ese hombre es un desgraciado, no tuvo compasión con su vecino, que muera. Y Señor, cuando Natán le dice, es que ese hombre eres tú, David. El pecado del otro nos causa ira, nos enfurece, nos incomoda, sentimos rechazo. David creía que su pecado eso no tenía, ya había caducado, que tenía fecha de vencimiento. Y por otro lado, con un adulterio y un homicidio encima, David se había vuelto insensible con sus pecados. Y no se dio cuenta
que la historia que contaba Natán era su historia. Muy a menudo, mis amados, los errores que condenamos en otros son los mismos que nosotros cometimos o cometemos. ¿Qué amigos, socios o miembros de tu familia te son difíciles de aceptar, pero fáciles de criticar? ¿A cuántas personas rechazamos porque nos molesta su manera de ser? Y tenemos la boca llena para criticarlos, para juzgarlos. Tal vez la culpa de muchos los lleva a sentir vergüenza y tratan de ocultarla siendo implacables, siendo sin misericordia hacia las faltas de otros. El Señor nos llama hoy a que revisemos que en vez de tratar de cambiarle su manera de ser, pidámosle a Dios que nos dé un corazón comprensivo y humildad para reconocer nuestros propios defectos. Es posible que te des cuenta de que al estar condenando a los demás, te has estado condenando a ti mismo, como David. David pidió la pena de muerte. A veces tú estás pidiéndole a Dios que castigue el pecado de otros con severidad y no te das cuenta de que le estás dando a Dios la medida para que te midas. Mateo capítulo 7, versículos 1 al 3. Vamos a otra vez al Nuevo Testamento. Mateo capítulo 7, versículos 1 al 3. No juzgues a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que uses para juzgar a otros es el criterio con el que les juzgarán a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? Reina Valera dice, con la vara que mides serás medido. Si tú eres misericordioso con el pecado de otro, así se te medirá tu pecado. Pero si tú eres implacable con el pecado de otro, una de las reacciones cuando nos detiene la policía porque excedimos la velocidad es, pero habían otros que pasaban el límite, ¿por qué a mí? Porque nos preocupamos más por la astilla del ojo ajeno que por el tronco, la viga, como dicen otras traducciones, la viga. Y una viga es un tronco grande. Jesús dice aquí que debemos examinar nuestras intenciones y nuestra conducta en vez de juzgar a los demás. Por eso decíamos, qué terrible que el pecador caiga en manos del pecador. Nos resulta fácil resaltar las fallas de los demás y al mismo tiempo justificar las nuestras. Si estás a punto de criticar o condenar a alguien, considera si tú mereces la misma medida. Es decir, antes de decirle al Señor cómo tiene que castigar a alguien, pensemos en una cita que el Señor también nos dio, muy cerca de esta, en Mateo capítulo 7, versículo 12. Mateo 7, versículo 12. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. La regla de oro. Primero, júzgate a ti mismo y luego perdona y ayuda a tu prójimo con amor, si eso es lo que quieres que hagan contigo. Que primero revisen los pecados de los demás, me perdonen y me ayuden a salir adelante. Ay, Señor, por favor, que así sean conmigo. Bueno, la pregunta es, ¿lo somos nosotros hacia los demás? La regla de oro, como Jesús la formuló, es decir, en sentido positivo, es haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Porque doctrinas y filosofías han tergiversado y han adulterado la regla de oro diciendo no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Es realmente el sentido positivo, el fundamento del amor en acción, la clase de amor que Dios nos muestra cada día. Cuando en 2 de Tesalonicenses, nuestra
palabra para este año dice que el Señor les guíe el corazón a un entendimiento total y a una expresión plena del amor de Dios. Es que si yo entiendo el amor de Dios que perdona mis pecados, yo exprese ese amor hacia otros. La manera de Jesús enseñarnos lo que Pablo nos recuerda es la visión de nuestra congregación para este año. Entender y expresar el amor de Dios, perseverando y con paciencia. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo a Pedro, o mejor, Pedro le preguntó a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Y Jesús le dijo, ejerciendo la paciencia, 70 veces 7. Pero bueno, tenemos que seguir adelante. Ya vimos el primer caso. ¿Cómo trata el pecador al pecador? Tenaz. El segundo caso. ¿Cómo trata la ley al pecador? ¿Qué dice la ley frente al pecador? Bueno, la ley es la expresión de lo que debe ser el hombre delante de Dios. La ley fue dada por Dios a través de Moisés, dando un marco de cómo debería comportarse el pueblo de Dios en su tránsito por el desierto, bajo ya sobre la tierra prometida y siempre. La ley, que es sin gracia, sin misericordia e inflexible, porque entonces no sería ley. La ley es la expresión de lo que el hombre debe ser delante de Dios. Entonces uno tiene que entender que si queremos cumplir con la ley, entonces vamos a tener problemas. ¿Por qué? Bueno, el apóstol Pablo se los dice a los de Galacia. Recuerdan que les dije hace un momento que esa iglesia tenía un problema y era porque judíos cristianos le estaban diciendo a cristianos no judíos que se tenían que circuncidar para poder ser salvos. Es decir, que tenían que cumplir con la ley y con todos los preceptos de la ley y guardar el sábado y todas estas cosas de la ley que sí fueron dadas por Dios. Dios dio la orden de circuncidarse a su pueblo Israel con unos motivos especiales. Pero ahora le están diciendo al pueblo gentil no judío en esa iglesia que tienen que ser como los judíos para poder ser salvos. Entonces el apóstol Pablo les escribe y les aclara que no es cumpliendo la ley, porque la ley no salva. Mejor dicho, leamos Gálatas capítulo 5, versículo 3. Gálatas capítulo 5, versículo 3. Lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Entonces están obligados, es decir, si usted quiere vivir bajo la ley, tiene que cumplir toda la ley. Porque normalmente cuando uno compartía a personas así de la necesidad de arrepentirse, decían a uno que se arrepientan los pecadores, yo no robo ni mato. Bueno, y el resto, porque es que robar y matar sí, seguramente se ha cumplido con eso, aunque uno lo de robar lo pone en duda y lo de matar también con la lengua, pero en fin. Entonces, ¿qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Mire, si usted quiere vivir bajo la ley, tiene que cumplir con toda la ley. ¿Y qué pasa cuando usted quiere cumplir con toda la ley? Pues que perdió, mi hermano, va a perder, porque nadie cumple la ley a cabalidad. Sí tenemos que guardar los mandamientos del Señor, pero no esperar que a través de ese cumplimiento que no se va a dar, encontremos la salvación. ¿Por qué? Porque en Romanos capítulo 6, versículo 23, hay una verdad doctrinal fuerte. Es un versículo corto porque vamos a leer solamente la primera parte. Romanos capítulo 6, versículo 23 en su primera parte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Escuchemos. Pues la paga que deja el pecado es la muerte. En Reina Valera, la paga del pecado es muerte. Eso es ley. Eso no tiene rebaja. Eso es la ley. La paga del pecado es la muerte. Esa imagen me impactó buscando cómo ilustrar la paga del pecado. Porque en capítulo 5 de Proverbios,
cuando Salomón está advirtiendo a su hijo de los peligros de caer en las redes de la ramera o de la mujer promiscua, dice que sus caminos son dulces, pero su final es agrio, ácido, de muerte. Y aunque al comienzo de nuestra enseñanza de hoy recalcábamos que el pecado no es solamente en lo moral, pues la muerte es el resultado siempre, la muerte eterna y muchas veces física. Volviendo al pasaje de Juan capítulo, se me pasó ahora de la mujer adúltera, capítulo 7 de Juan, no, Juan 8, 1 al 11. Allí dice que Jesús se arrodilló y empezó a escribir en el piso. ¿Qué escribió Jesús? No sabemos, no importa. Hay varias hipótesis al respecto. Primero, algunos dicen que quiso concentrarse en algo ante tantas palabras que se escuchan, porque seguramente, te lo aseguro, que no solamente estaban gritando adúlteras, seguramente estaban usando otras palabritas suaves. También dicen algunos que quiso más bien hacer que estos hombres desviaran sus pensamientos al mirar que él estaba escribiendo en el piso para ver si reflexionaban. Otros dicen que no, que lo que quiso fue a darle también como paz a la acusada. Otros dicen que escribió los artículos de la ley que la mayoría de ellos estaban incumpliendo. Otros dicen que escribió los nombres de algunos de ellos que también eran adúlteros, seguramente todos. ¿Qué necesitaría escribir Jesús si tú fueras uno de los acusadores de un pecador para que revisaras tu corazón? ¿Qué crees que escribiría Jesús? Mi esposa en la reflexión de ayer nos llamaba a que ante la tentación pensáramos, ¿qué haría Jesús? Bueno, yo les repito hoy, si nosotros vamos delante de Dios y le decimos, mire, Señor, mi vecino, ¿qué tipo es ese? ¿Qué vocabulario que tiene? Mire cómo trata a los hijos, Señor. Trata con él, que sienta el peso de tu juicio y de tu santidad, Señor. Y aparece Jesús y empieza a escribir algo en el piso para que tú revises tu corazón. ¿Qué crees que escriba Jesús? Bueno, pues vamos entonces al siguiente paso. ¿Cómo trata Jesús al pecador? Ya vimos primero cómo trata el pecador al pecador. Implacable. ¿Cómo trata la ley al pecador? Muerte. ¿Cómo trata Jesús al pecador? Aquella escena de esta mujer acusada de adulterio contra el piso, muy bien recreada por Mel Gibson en La Pasión y en otras escenas, muchas ilustraciones de la historia sagrada siempre muestran a esa mujer ahí contra el piso, esperando en la primera piedra que va a golpear su cabeza o su cuerpo. Sin embargo, el pecado de esta mujer, de cualquier ser humano, no afecta ni el amor ni la misericordia del Hijo de Dios. Fíjense que ni siquiera el Señor reacciona con violencia en contra de estos acusadores. Sereno, tranquilo. Jesús se hizo humano para recibir sobre sí toda la vergüenza, toda la culpa de nuestros pecados. Él estaba preparado para este momento, porque este momento lo ha tenido que enfrentar todas las veces que Satanás ha ido a decirle a Jesús, mire a Pedro Morales, el pecador este, mire a fulano de tal, el acusador, va a estar ahí señalándote y señalándonos. Pero ¿qué hizo Jesús? Sereno, se arrodilló a escribir, a que esta mujer de pronto lo viera más cerca, lo sintiera a su nivel, porque esa es la manera en que Jesús trata con el pecador. Isaías capítulo 53, versículo 6, volvemos a darle un vistazo al Antiguo Testamento. Isaías 53, 6. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros.
Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Todos. Seguramente es cierto, esta mujer estaba en adulterio. Bueno, Jesús se puso ese pecado sobre él. Analicemos la escena. Jesús no se escandaliza, no se llena de ira, no siente rechazo ni contra la mujer ni contra los acusadores, no murmura, no echa fuera demonios, no denuncia los pecados de aquellos, no los avergüenza, solo se inclina. Tal vez, como lo dijimos, para que esta acusada lo sienta más cerca. Y cuando el Señor abre su boca es para expresar un mensaje de amor, de reconciliación, de paz. Les dice a los acusadores, apliquen la ley si es que están libres de pecado. Adelante, ustedes que sí cumplen con la ley. Yo te diría a ti, mi hermano, mi hermana, tú que eres santo, estás con todo el derecho a expulsar gente de la iglesia, a bajarlos de un púlpito, a quitarles un ministerio, porque tú eres libre de pecado. No es así, mi amado. A la pecadora, Jesús le mostró que él, el que sí está libre de pecado y que podía condenarla, vino a salvarla y a guiarla y a vivir en obediencia a Dios. Tres maneras de tratar con el pecador. ¿Tú en qué manos quieres caer? Por supuesto, en las de Jesús. Entonces, cuando venga el pecador a ti, ¿qué vas a hacer? Lo correcto es remitirlo a Jesús y no condenarlo. Y no pedir para él justicia y juicio. Mis amados, con todo el amor, el Señor nos está llamando a tiempos de bendición hacia otros, hacia los que no saben lo que hacen. Cuarto y por último, ¿cómo ser salvos de las consecuencias del pecado? Porque ya vimos, la paga de pecado es la Muerte. muerte. Yo no he dejado hablar a mi amorcito hoy, estoy aquí súper entusiasmado con este tema. Yo quisiera que volvamos a mirar allá Juan capítulo 8, versículo 1 al 11, lo tengamos ahí a mano, porque vamos a ver el versículo 9. Quiero que nos metamos en la escena, como así en algunas películas que recrean que de pronto los que están en el teatro viendo el cine pueden entrar allá a la película y hacer parte de la escena. ¿Qué dice el versículo 9, mi amor, por favor? Juan 8, 9. El verso 9 dice, al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Mira, tenemos que recordar, estaban en el templo, ahí en las afueras del templo, donde estaba toda la gente, porque al templo solo entraban los sacerdotes, al templo. Está esa multitud ahí, y se imaginan la bulla cuando traían a esta señora, que seguramente pues la traían desde lejos, no era en el templo donde estaba en adulterio, o qué sé yo, pero ¿te imaginas la bulla? Aquí en Ibagué ha pasado que señoras han sorprendido al esposo entre el carro con la amante y eso ha salido hasta en la prensa, ¿no? Y todos esos que gritan ahí, perra, y todos esos, perdónenme, se me salió el adjetivo, pero es el que usan, ¿cuántos de ahí habrán tenido sus aventuras y no tienen carro? ¿Ah? Pero bueno, y entonces está ahí la bulla, la gente acusando a esta mujer y esperando la primera pedrada ahí. Y de pronto todos se fueron y queda esta mujer, la pecadora, a solas con Jesús. Había multitud, pero ahora había un silencio total. Con una sola frase Jesús cayó a todo el mundo. Y aún en medio de la multitud, del bullicio, había un lugar tranquilo, un refugio para esta mujer, libre de pecadores que constantemente la acusaban, libre de la ley que pedía su muerte. La obra del corazón de Dios, la miseria a solas con la misericordia. Todo nuestro pecado, todas esas basuras, todo ese sucio, ahora viene Jesús, declara una frase y estás ahí en un refugio, te sientes abrazado, abrazada,
como la canción que escuchábamos qué día, como entre algodones, la obra del corazón de Dios. Mira el versículo 10, por favor, amor, el versículo 10. El verso 10 dice, entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó. Esa frase produce en ella esperanza, confianza, arrepentimiento y fe. En muchos salmos dice, ¿dónde están tus acusadores? ¿Dónde están tus enemigos? Vas a buscarlos y no los encontrarás. Y con la segunda frase, ahí sí que le quitó toda la angustia. Yo tampoco te condeno. Y la tres, la máxima, vete y no peques más. La seguridad del perdón. En Lucas capítulo 7, versículo 48, donde se decía de aquella mujer que fue a derramar ese perfume costoso a los pies de Jesús, y en medio de todo el alboroto, la murmuración que había de ver a esa pecadora ahí, el Señor Jesús abrió la boca para decir algo similar. Jesús le dijo a la mujer, tus pecados te son perdonados. Ahí sí que les escoció a todos aquellos que estaban en ese lugar. ¿Cómo así? No solo se mete con prostitutas, no solo acepta que las lenguas ahí viperinas estén hablando de la honra de esa mujer, sino que le perdona los pecados. Nadie la estaba acusando en voz alta, pero el Señor que conocía los corazones, a esa mujer la estaban despellejando, para usar un término nuestro de ahora, y el Señor abre la boca para decir, señora, todos sus pecados son perdonados. Es tal el egoísmo humano que frente al pecado del otro, que muchos críticos textuales omiten este incidente, omiten ese momento. En algunos manuscritos fue omitido este pasaje, de cuando Jesús le dijo a la mujer, tus pecados te son perdonados. Porque para los legalistas es inaceptable que una mujer como esa fuera perdonada. Y aquí se aprecia notablemente es la tierna compasión del Señor Jesús, en contraste con la implacable doble moral del ser humano. Jesús se acerca a la persona que el resto de las personas o la ley desprecia. Lo hizo con Mateo, con Zaqueo, con los leprosos, con los mendigos, con el ladrón y las mujeres de estas historias. La reacción natural al perdón tiene dos caras. Si el perdón es para otros, es injusto. Pero si el perdón es para mí, es misericordia y es justicia. El resultado de la fe en Cristo, en amor desbordante, es el perdón. Solamente aquellos que reconocemos, y yo lo digo no por orgullo, perdónenme, es que yo he dicho que el perdón es amar al desgraciado que no se lo merece. ¿Y por qué lo digo? Porque el Señor me amó a mí siendo un desgraciado y me perdonó. Entonces, solamente cuando uno reconoce la magnitud de sus pecados, de mis pecados, es que puedo apreciar el perdón de Dios. Jesús me rescató a mí de la basura y mal haría yo hoy de rechazar a los que están en la basura. Jesús ha rescatado a todos los que en Él creen de la muerte eterna, no importa cuán perversos hayan sido. Hay personas que no toleraríamos que fueran perdonados. Garavito es uno de esos. Y todos aquellos acusados de asesinatos en serie con niños y violaciones, asquerosos nos parecen. Pero delante de Dios son dignos de la muerte del Señor, gústenos o no. Romanos 6:23, en la primera parte leíamos, mi esposa no leyó, que la paga del pecado es la muerte. Pues volvamos a Romanos 6:23, pero esta vez a la parte B. Romanos 6:23b. ¿Qué dice? Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Moncito, por favor, nos lees ahora Romanos 6:23 todo. Dice, pues la paga que deja el pecado es muerte,
Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Es la ley y la gracia. La paga, lo que dice el Código Penal Celestial, es que el que peque tiene que morir eternamente. Pero hay una nueva ley, la gracia del Señor. El regalo que Dios da es la vida eterna solo por medio de Jesús. ¿Estás tú agradecido por la grandeza de la misericordia de Dios y por su perdón? Lucas 4, 18, 19, Lucas 4, 18 y 19 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor, el tiempo de la gracia. Los cautivos libres, los ciegos ven y los oprimidos son puestos en libertad. Amados, el Señor vino a salvar a los pecadores, no a condenarlos. Vino por ti y por mí, que somos pecadores. ¿Por qué le negamos esa gracia y ese derecho a otras personas que, como nosotros, necesitan de la salvación, necesitan a Jesús para poder tener vida eterna? ¿Por qué somos tan osados de ser jueces cuando el único juez es Dios Padre? Cuando el único que puede determinar quién vive y quién muere es el Señor de señores, el Rey de reyes, Jesús de Nazaret. Y Él vino, fue a salvar, no a condenar. Jesús lo expresa claramente en Lucas capítulo 5, versículos 31 al 32. Lucas 5, 31 al 32. Jesús les contestó: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Oh Señor, gracias. No has venido a llamar a los que se creen justos, Padre, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Jesús busca que quienes se saben y reconocen como pecadores tomen conciencia de su pecado y del mal que sus acciones equivocadas implican para ellos mismos y para la sociedad. Nos está invitando a que arranquemos de nuestro corazón esa idea mentirosa de que somos más que otros. Recordemos otras palabras del Señor. En Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23. Mateo, gracias amor. Mateo 7. Oh, ya me entró duda si es Marcos o Mateo. No, es Mateo, donde dice que no te llamas. No, perdóname. Entonces sí es Marcos. Está mal aquí en la diapositiva. Marcos. Perdóname, amor. Es Marcos. Es Marcos 7, 21, 23. Perdóname. Marcos 7, un momento, por favor. Tranquila que todos la están buscando. Marcos 7, 21 al 23. Dice: pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro. Esas son las que los contaminan. Oh, Señor, mira, amados, es Marcos, ¿no? Ya recuerden. Marcos 7, 21 al 23. Tuve un lapsus ahí en la diapositiva que tiene como fondo una ciudad contaminada. Mira, aquí tenemos que ser muy claros. Satanás es nuestro enemigo. Él busca que pequemos. Él busca que desobedezcamos. También en la reflexión que hacíamos ayer hablábamos de las tentaciones que enfrentó Jesús. Pero fíjense lo que está enseñando aquí el Hijo de Dios.
Es de adentro, no es que el diablo nos lo ponga, es que de adentro de nosotros sale la inmoralidad sexual. Lo que Satanás hace es darte la oportunidad y mostrarte los beneficios de darle gusto a esa inmoralidad sexual. El robo, no, Satanás no nos pone en nosotros el deseo de robar, no, nos anima a hacerlo porque eso está aquí adentro, hace parte de nuestra naturaleza. Eso es lo que yo entiendo de esta frase, pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, la envidia. Por eso, cuando el apóstol Pablo le decía a los de Galacia, ustedes quieren vivir bajo la ley, baila. Porque aquí, ¿quién no ha sentido la envidia? ¿Quién no ha calumniado? ¿Quién no ha tenido orgullo y ha sido necio? Dice, todas esas vilezas provienen de adentro. Esas son las que los contaminan. Hoy venimos a Jesús, amados. Hoy los invito a confesar nuestros pecados y a recibir su perdón y su salvación. Preparémonos para tener un tiempo aquí, ahora, delante del Señor, para reconocer nuestra condición delante de Él. Sí, ya un día hicimos una decisión de fe, amén, somos salvos, pero necesitamos limpiar nuestro corazón delante de Dios y reconocer que hemos pecado y venir hoy a Jesús y declarar, mira, yo he dicho, yo no, la Biblia lo dice, sino que he recalcado que el señorío de Jesús no es el producto de una frase, es una decisión diaria. Hoy venimos a Jesús a confesar nuestro pecado. Y ojalá todos los días tuviéramos esta oportunidad que el Señor nos está dando hoy. Es más, el Señor nos la da, lo que pasa es que no la aprovechamos. Miremos con cuidado qué dice Lucas, capítulo 9, versículos 23 y 24. Lucas 9, 23 y 24. Entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Escucharon? Quiero que mi amor nos lea por favor otra vez el primer versículo, el 23. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. ¿Qué dice? Tomar Su su cruz cada día y seguirme. Cada día. Cada Si día. alguno de ustedes quiere ser cristiano, seguidor de Cristo, tiene que morir a su vieja manera de vivir. Pero eso no es que una oración. Señor, yo muero a mi vieja naturaleza. No, esto es diario. Dice, tomar su cruz cada día y seguirme. ¿Cuál es la cruz? Recuerdan que el Señor dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Invitadme a mí que soy manso, tierno de corazón. Tomar su cruz cada día y seguir al Señor es seguirle a Él, ser como Él. Que yo no puedo seguir haciendo esto porque es que yo quería hacer aquello. El Señor te dice, no, toma tu cruz y sígueme. Abandonar mis derechos, mis sueños por Él o por otra persona. Uy, pero ¿cómo me va a pedir eso? Bueno, es lo que Jesús nos pide. Abandonar nuestra manera egoísta. ¿Qué es egoísta? Ego, pensar en mí. Jesús dijo, no hay mejor amigo que el que da la vida por sus amigos. Dios Padre, a través de Jesús en Juan, dijo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. El egoísmo no lo conoce Jesús, ni por la tapa. Y la segunda parte dice, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida, entregar mi vida por mi causa, la salvarás. Cuando hacemos votos matrimoniales, estamos renunciando a mi egoísmo para estar ahora enfocado en hacer feliz a la otra persona. Por eso los votos los hacen los dos. Y entonces, en las buenas y en las malas, en abundancia o en escasez, en salud o en enfermedad,
Vamos a orar. Entonces, recordando lo que nos dice aquí el Señor de Lucas 9, 23 al 24. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Tiene que. Él no dice si quiere, si lo desea, sino tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Si trata de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Señor, hoy queremos pedir perdón, Señor, reconciliarnos contigo y queremos renovar nuestra entrega a ti. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, yo confieso que he pecado, Señor. Todos los días de mi vida caigo en el pecado, Señor. Yo hoy te pido que me perdones. Quiero recibirte en mi corazón, aceptarte como Señor y Salvador, Señor. Quiero que tú seas el centro de mi vida, quien gobiernes mi vida y no yo, Padre. Que las decisiones que yo tome día a día, Señor, sea seguirte, servirte, obedecerte. Padre, yo te entrego mi corazón, porque del corazón es de donde salen todas las cosas. ¿Qué hay en mi corazón, Señor? Pregúntate tú, ¿qué hay en tu corazón? ¿De qué estás alimentando tu corazón? ¿Del rencor hacia una persona? ¿Del resentimiento hacia aquel que te causó daño? ¿De qué estás alimentando tu corazón? ¿De la palabra de Dios, donde Él nos recuerda hoy que es misericordioso, que Él no castiga con látigo, sino que Él tiene amor, que Él nos corrige, que Él nos instruye, que Él nos ama, que nos pide que abandonemos el pecado y que lo sigamos a Él? Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por perdonar mi pecado. Padre, ayúdame y enséñame a mirar la viga que tengo en mi ojo, Señor, y no mirar la paja en el ojo ajeno, Señor. Señor mío, que seamos esa luz, ese reflejo tuyo, que tengamos misericordia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo pedimos, Señor, cada día. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Amados, el propósito para esta semana. ¿Qué vamos a hacer si cae en nuestras manos un pecador? Propósito. O pregunta para esta semana. Señor, ¿y si peco, que yo no vaya a caer en las manos de otro pecado? Que tenga el Señor misericordia a todos nosotros. ¡Feliz semana! Que el Señor les bendiga en todo y nos guarde. Que recordemos día a día y preguntémonos, ¿qué haría Jesús? ¿Qué hizo Jesús con la adúltera? ¿Qué haría Jesús? Dios te bendiga. Hasta la próxima. Les amamos. Bye.